Los fluidos en el drenaje. Esto más que nada empieza por lo que sea ya retretes, inodoros, mijitorios o inclusive la ducha. ¿Qué es lo que pasa aquí? En el caso del retrete, podemos decir que es la única que usa la presión. En cierta manera, ¿cómo podemos ver la presión del fluido aquí? Ya que expone que los desechos ubicados dentro de la taza son vertidos dentro de esta. Pero el retrete tiene un mecanismo el cual cuando se libera, este contiene una cápsula que tiene en un promedio entre 8 y 10 litros de agua. Al liberar se vierte sobre la taza, aplicando una presión muy grande que termina empujando todos los líquidos hacia el drenaje. Y así es como empieza el proceso de los fluidos en el drenaje. El calor. El calor es la energía que se manifiesta por un aumento de temperatura y procede de la transformación de otras energías. Es originada por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos. La termodinámica es la rama de la física que describe los estados de equilibrio termodinámico a nivel microscópico. Es la rama de la física encargada del estudio de la interacción entre el calor y otras manifestaciones de energía. Constituye una teoría fenomenológica a partir de razonamientos deductivos que estudia sistemas reales sin modelizar y sigue un método experimental. Dentro de la vida cotidiana se puede encontrar una gran cantidad de fuentes de calor encontradas a nuestro alrededor, ya sea en la casa, en la industria o en el lugar público. Las más comunes dentro de la zona de la casa son aquellas compuestas, por ejemplo, ya sea la electricidad, el gas natural, butano o propano, que es usado mediante el boiler para calentar el agua de la bañera. Inclusive también en el horno o cualquier tipo de estufa que tengan, ya que este se utiliza para la producción de alimentos. En cambio, dentro de la casa también hay unos que están hechos ya sea con electricidad o gas natural, que son normalmente los calentadores que se usan para las épocas de frío, ya que estos como generan gran cantidad de calor, con estos se puede calentar más fácilmente el lugar en el que te encuentras o la casa. Una de las fuentes de calor más comunes dentro de la vida es el calor producido por la luz del sol o por la radiación. El sol, al ser una masa cósmica tan grande, genera y libera grandes cantidades de calor. Estas cantidades, por suerte, no llegan tan fuertemente a la Tierra. Llegan en una temperatura promediaria, lo cual hace que la Tierra, tenga, tenga su adaptabilidad para que haya vida y demás. Por otro lado, las industrias también consumen, bueno, más bien no consumen, sino que crean una gran cantidad de calor. Esto debido a que las fuentes que se utilizan a un grado masivo debido a la producción de las fábricas de compañías. Las formas más comunes que podemos encontrar son también las mismas, electricidad y gas butano. En algunos casos hay colectores solares o paneles solares, que estos por medio de un panel obtienen la energía de la luz del sol y la convierten en electricidad. La climatización consiste en crear condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire adecuados para la comodidad dentro de los espacios habituados. Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos o, o entre la base de un sólido y un fluido en movimiento. Los tipos de intercambiadores que hay son intercambiador de conexión directa, conexión indirecta y alternativo. Fenómenos atmosféricos. Los fenómenos atmosféricos son todas aquellas actividades que ocurren en la atmósfera de manera natural, tengan o no relación con el clima.
Se producen por la interrelación de los diferentes elementos climáticos entre sí o con otros elementos atmosféricos. La importancia de los circuitos eléctricos. Hoy en día, ningún ser humano puede vivir sin electricidad, ya que la energía eléctrica está presente casi en todo lugar, y así será siempre, ya que es de vital importancia para nuestro desarrollo, pero frecuentemente olvidamos los cuidados y prevenciones. Y a veces sin tenerlo en cuenta, conectamos varios aparatos en el mismo enchufe, dejamos conectados los cables de algunos electrodomésticos, sin saber si estos se encuentran en las condiciones de soportar la demanda de energía necesaria. El sonido es un fenómeno físico que estimula el sentido del oído. En los seres humanos, esto ocurre siempre que una vibración con frecuencia comprendida entre 15 y 20.000 hercios llega al oído interno. Bueno, el hercio es una cantidad de frecuencia que corresponde a un ciclo por segundo. Cualquier sonido sencillo, como una nota musical, puede escribirse en su totalidad especificando 3 características: el tono, la intensidad y el timbre. Estas características corresponden exactamente a 3 características físicas, que son la frecuencia, la amplitud y la composición armónica o la forma de onda. El ruido es un sonido complejo, una mezcla de diferentes frecuencias o notas sin relación armónica. Y los diferentes tipos de sonidos permiten que conozcamos mejor lo que se encuentra a nuestro alrededor. Porque pues te puedes preguntar, ¿cuál sentido te permite que percibas los diferentes sonidos? Y esto te responde a que el sonido viaja por medio de ondas a través del aire, las cuales hacen vibrar el tímpano de nuestros oídos, y de esa manera escuchamos. Como un ejemplo sería cuando lanzamos una piedra en el mar o en un río, los sonidos pues son fuertes y agudos. Ondas, sonido y óptica. Transmisión del sonido. Desde un punto de vista físico, el sonido es una vibración que se propaga en un medio elástico. Para que se produzca el sonido se requiere la existencia de un cuerpo vibrante, denominado foco, cuerda tensa, varilla, una lengüeta, y de un medio elástico que se transmita esas vibraciones que se propagan por el constituyendo lo que se denomina onda sonora. Tenemos costumbre de distinguir entre sonidos y ruidos. Los primeros son aquellos que no se producen sensación agradable, bien porque son sonidos musicales o porque son como las sílabas que forman las palabras, sonidos armónicos que encierran cierto significado al tener el oído educado para ellos. Si se obtienen gráficas de registro, las vibraciones de sus ondas, se observan que en general los sonidos musicales poseen ondas casi sinusoidales, aunque alteradas a veces apreciablemente por la presencia de sus armónicos. Los restantes sonidos armónicos conservan todavía un total de periodicidad, aunque su gráfica se aleje notablemente de su sinusoide, por estar compuestos de varios grupos de ondas de frecuencias fundamentales distintas, acompañadas de algunos de sus armónicos. Y por último, los ruidos presentan de lo ordinario gráficas carentes de periodicidad, y precisamente esta peculiaridad lo produce por la sensación cerebral que resulta desagradable o molesta. La rapidez o velocidad del sonido es la dinámica de propagación de las ondas sonoras en la atmósfera terrestre. Es de 343.2 metros a 20 grados de temperatura, con 50
90% de humedad y a nivel del mar. La velocidad del sonido varía su función del medio en el que se transmite. Dado que la velocidad del sonido varía según el medio, se utiliza el número Mach 1 para indicarla. Así, un cuerpo que se mueve en el aire a Mach 2 avanza a 2 veces la velocidad del sonido en esas condiciones, independientemente de la presión del aire o su temperatura. Se puede decir que la velocidad o dinámica de propagación de la onda sonora depende de las características del medio en el que se realiza dicha propagación, y no es de las características de la onda o de la fuerza que genera. Su propagación en un medio puede servir para estudiar algunas propiedades de dicha transmisión. La velocidad del sonido varía dependiendo del medio a través del cual viajan las ondas sonoras. La definición termodinámica es la velocidad del sonido para cualquier medio, es decir, la derivada parcial de la presión con respecto a la densidad a entropía constante. La velocidad del sonido varía también ante los cambios de temperatura del medio. Esto se debe a que el aumento de la temperatura se traduce en aumento de la frecuencia con que se producen las interacciones entre las partículas que transportan la vibración, y en este aumento la actividad en aumentar la velocidad. La intensidad de sonido se define como la potencia acústica transferida por una onda sonora por unidad de área normal a la dirección de propagación. Los decibelios miden la relación de una intensidad dada I con la intensidad del umbral de audición, de modo que este umbral toma el valor serio decibelios. Para evaluar el volumen del sonido como distintivo de una medida de intensidad objetiva, se debe ponderar como la sensibilidad del oído. Dispositivos ópticos son aquellos que permiten la lectura de discos ópticos mediante un haz láser. Es disparado hacia el disco, y si en este espacio se encuentra un hoyo nanométrico, será tomado como 0, o caso contrario, como 1. De esta manera se podrá acceder al contenido de dicho disco, puesto que la lectura se realiza en binarios 0 y 1. Ejemplos de estos dispositivos pueden ser grabadoras, discos, unidad de DVD, etc. Los más conocidos son los discos.